Buenas tardes. ¿Listos? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andamos? Bueno, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos ayer? ¿A poco no digo nada? Sí, profe, vimos el concepto de armaduras y algunas definiciones de sus componentes. Ok, bueno. A ver. ¿Qué más nos quedamos pendientes? A ver, ¿qué más nos quedamos pendientes? Bueno, ¿tienen alguna duda sobre qué fuerza interna es la que actúa en las armaduras? No saben o no tienen duda. No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, a ver. Entonces me salto ya la explicación de qué son la tensión y la compresión, entonces. Pues eso lo vimos ayer, ¿no? ¿Lo Dijo vimos ayer? la tensión. Sí. Sí. Ah, bueno, entonces esa parte ya no la podemos brincar. No, es que ahorita en el otro grupo traían muchas dudas con ese tema, por eso les preguntaba. Que a lo mejor ustedes también traen la duda ahí, ¿no? Bueno, déjenme pongo entonces la presentación para continuar. Aquí está. A ver, déjenme ver, entonces nos quedamos. Ok, aquí estoy. Nos quedamos. Déjenme salgo de aquí. Ok. Entonces, a ver, entonces. Bueno, entonces, ahí, bueno, ahí están mirando ustedes, ¿verdad? Entonces, ok. Ok, bueno. Entonces, ya miramos lo que era la definición de armadura, ¿no? A ver, ¿dónde quedó esto? Ok, ya miramos esta definición, ya lo miramos. ¿La clasificación ya la vimos o todavía no la vemos? A ver qué me dicen.
Sí, profe, se refiere a las partes como el montante, las diagonales, ¿o a qué se refiere? A ver, espera, ahorita te contesto. A ver, dime, Priscila, ¿cuál era la duda? No, profe, no es una duda, sino que pues tengo varios días que estoy batallando mucho con mi internet y ayer no me pude conectar porque pues no me agarró ni siquiera datos ni nada. Órale. Bueno, pues aquí, pues ahí te vas a estar entrando y saliendo, ¿no? Entonces, No, bueno, pues ahorita ya me vine a casa de mi abuela por el internet, porque el de mi casa estaba muy lento, entonces yo creo que ahorita no sé si me voy a estar sacando o me voy a estar agarrando bien. Ok, bueno, ok. A ver, ya me estabas comentando? Ay, tu nombre se me fue. Sí, que se refería a eso que vimos ayer del montante, las diagonales, o ya es clasificación de diferentes tipos de armaduras. No, pues todavía no veíamos nada de eso, ¿no? Todavía. Sí. Ayer nos quedamos hasta aquí, ¿no? Si no mal recuerdo, aquí. Aquí Sí, nomás dimos la edición de armadura, que es esta que tenemos aquí, que es esta que está aquí, es esta que está aquí, y es todo. Y pues vimos las diferentes partes de la armadura, cómo se llamaban, vimos que no debemos de aplicar cargas puntuales en los elementos, todo tiene que ser en los nodos o nudos, y pues hasta ahí, ¿no? sí, profe. Sí, ok. Y les preguntaba yo sobre si tienen claro que es una fuerza axial. A ver, ¿qué no era una fuerza axial? Pues son las que explicó el último, la de compresión y tensión. Sí, pero tensión no son fuerzas. La única fuerza con la que vamos a trabajar va a ser con la axial, ¿no? Por eso les pregunto que si tienen bien el concepto ese, ¿sí? Porque nosotros tenemos en un elemento nosotros vamos a tener, aquí nosotros tenemos un elemento y vamos a tener una fuerza axial que vamos a aplicar aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos una fuerza axial o normal, como le queramos llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros esta fuerza la podemos tener. Si nuestra fuerza internamente en nuestro elemento está de esta manera, quiere decir que está a tensión, ¿no? Pero si está de esta manera, está a compresión, ¿no? Entonces, pero la fuerza que está aplicándose es una fuerza axial, ¿no? Es una fuerza axial. Entonces, decir tensión y compresión es como decir positivo o negativo, ¿no? Entonces, es ahí donde traemos ese detalle, ¿no? A ver, ¿quién más está escribiendo? Profe, entonces, ¿cuál sería su definición de fuerza axial para anotarla así escrito? Pues la fuerza axial es la fuerza interna que actúa normal al eje, al eje al eje del elemento. Ok, gracias. Sí. Que actúa directamente en el centro. Sí, pasa bueno, ahorita para ustedes debe de pasar por el centro. Ya con el tiempo se van a dar cuenta que puede pasar puede tener algún ligeros
excentricidades o variaciones con respecto a ese centro. Pero pues en ese tema ya se tratan otros, o estás hablando de otros conceptos, ¿no? Y de algunas otras propiedades que tienen los materiales, ¿no? Entonces, la definición de sería, es una fuerza que actúa internamente en el eje del elemento. No es una que actúa, es una fuerza interna Fuerza que interna. actúa Ok. normal al eje del elemento. Perfecto, gracias. Sí, ahí está. Sí, de todos modos, digo, no sé, no, ahorita no se metan mucho con el tema, o sea, ahorita lo vamos a ver, pues, pero me refiero a que no quieran una definición así, porque la definición puede ir cambiando con respecto a lo que estemos haciendo, pues. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Ok, como quien dice, lo veremos algo así superficial, más o menos. No superficial, vamos, es que de hecho ya lo vimos, nomás que no se acuerdan cuando hicimos la famosa papa, no se acuerdan cuando les dibujé algo así, cuando les dibujé algo así. ¿Están trabajando todo el día? ¿Sí se acuerdan de esto? La Yo neta no no me acuerdo de recuerdo. una papa, profe. ¿Cómo? No recuerdo ninguna papa. Ni yo. Bueno, no se acuerdan, entonces, sí se acuerdan, cuando estuvimos viendo, entonces se acuerdan de esto. De esto sí se deben de acordar, si no les fue como en feria en el examen. Entonces. Ahí está. ¿Sí se acuerdan de eso? Tampoco. Pero sería algo así como el ejemplo de la pared que le había dicho a mi compañero. Bueno, pero, Sí, que le había comentado de que si tú te pones frente a una pared, va a haber un eje apuntándote hacia ti y van a ver. no, pero eso era para el plano, pero aquí estamos hablando cuando estamos en el espacio. ¿No se acuerdan que sí me acuerdo que sí lo vimos, pero no se han de acordar ustedes? Que aquí ven una fuerza en este sentido, una fuerza en este sentido y otra fuerza en este sentido. ¿No se acuerdan que lo vimos así? Y después dijimos que sobre el eje X teníamos un momento y otro sobre acá, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Profe, ¿y no lo ha sido con otro grupo, tal vez? No, los veo lo que miro con ellos, veo con ustedes. Debimos de haberlo visto, pero bueno, ya ahora entiendo los resultados. A ver, bueno. Es que si no lo vimos, no le entienden a lo de los, cómo entienden el axial y todo esto, pues ese es el problema que veo. Pero bueno, ok. A ver, déjenme cambiar. Ok, bueno.
Entonces, sí, es que me acuerdo que sí lo vimos, sí lo vimos, nomás que no sé por qué andan hechos bolas ustedes. Hablamos de que pues bueno, en este caso nosotros el axial lo vamos a trabajar, el axial es esta fuerza que actúa aquí, ¿no? Sobre el elemento. Entonces nosotros aquí vamos a tener varias fuerzas axiales. Las fuerzas axiales, ¿qué vienen siendo? Pues son fuerzas internas, ¿no? Son fuerzas que están están dentro de nuestro elemento, ¿no? En este caso, ahorita voy a dibujar aquí una sección rectangular y pues vamos a dibujar aquí su centroide, ¿no? ¿Sí? Aquí está su centroide. Entonces, en su centroide es donde tenemos lo que habíamos dicho, el eje Z, ¿no? El eje Z es el que no, bueno, en este caso, cuando es sección transversal aquí, este sería nuestro eje X. Sí, el eje X estaríamos viéndolo de esta manera, ¿no? Así. Entonces, estamos hablando de que nuestro eje X es el que pasa por aquí. ¿Sí? Este sería nuestro eje X. ¿Sí? Entonces, este punto que estamos viendo aquí es esta línea, pero hagan de cuenta que si nosotros agarramos y cortáramos cortáramos esta sección, nosotros lo que miraríamos sería esto que está aquí, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que estaríamos viendo si cortáramos aquí. O sea, en pocas palabras, este corte es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cada punto que vayamos cortando, vamos a ir viendo esto. Entonces, el axial es una fuerza. El axial es una fuerza que va normal al eje X, ¿no? En este caso es al eje X. Es normal al eje X, entonces por aquí va a pasar el axial, o sea, por aquí nos pasa nuestra fuerza axial, ¿no? ¿Sí? Que sería esta que va aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, donde vayamos cortando, vamos a ir encontrándonos con esa fuerza axial, ¿sí? ¿Eso sí lo entienden eso? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, bueno. Entonces, cuando hablamos de tensión y compresión, estamos hablando en este caso, vamos a estar hablando, en ese caso estaríamos hablando de esto. Aquí nosotros tenemos, en este caso, cuando estemos trabajando, vamos a tener este detalle. A ver. Soy yo, profe. Quiere decir A ver, entonces que la fuerza axial es como una fuerza que va con respecto al elemento, ¿no? Al eje del elemento. Por ejemplo, en el caso del dibujito que tiene arriba, habrían 3 fuerzas axiales, ¿no? ¿En cuál? En el dibujo que... Sí. es primero. Ajá. No son 3, mira, nomás existe una fuerza axial, o sea, la fuerza axial va a ser normal al eje del elemento, ¿no? En este caso, hay elementos, pues vamos a tener 3 fuerzas axiales, 3 fuerzas internas axiales, ¿no? No hay 3 fuerzas axiales, vamos a tener aquí, tenemos 3 elementos, tenemos 3 fuerzas. En el caso aquí, en el de aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2, tenemos 3, una hacia abajo, y tenemos 4, ¿sí? Entonces, ahí tendría 4, no son 4 axiales, son 4 elementos. Nosotros vamos a calcular el de cada elemento, ¿sí? No sé, lo digo así para que no se mal, porque luego dicen, es que yo tenía 4, 5, 20, 30, tú nomás tienes un axial por elemento, no puedes tener más de un axial, que no, me llegan 4 elementos, entonces voy a tener que calcular 4 fuerzas axiales, una por cada elemento. Así te la creo, pero que me digan 4 fuerzas axiales, no, porque el problema es que luego empezamos con confusiones y el lenguaje que hablamos, empezamos a hablar lenguajes diferentes y empezamos
pues a complicarnos la vida bien feo, ¿no? Entonces, por eso les digo, los corrijo de esa manera, ¿no? Ok, profe. Sí. Digo, nomás, no es una corrección para que no los agarren a ustedes en curva, porque luego dicen ustedes, si los escucha alguien, digo, un ingeniero, por ejemplo, que usted le digan, ahí voy a tener 3 axiales, y te quedas tú así, 3 axiales, a ver, ¿por qué? ¿Cuáles 3? Entonces, si ya no me explicas que es uno por elemento, pues ya caminaste, ¿no? Entonces tú dices, 3 elementos, 4 elementos, voy a calcular, pues, es mejor que digan, tengo 5 elementos, voy a calcular varios axiales, ¿no? Más voy a calcular un axial por elemento, ¿no? Y así, pues, es más correcto, ¿no? Que la otra manera. Ok, está bien. Ok, entonces, regresamos a este dibujito que tenemos aquí. Y pues bueno, aquí en este caso, aquí estamos hablando de que tenemos pues una fuerza axial, ¿no? Aquí estamos en una fuerza axial. Entonces, aquí lo que va a pasar es de que, si se fijan, la fuerza, esta fuerza pues lleva un sentido que está estirando de cierta manera el elemento, ¿no? ¿Por qué lo está estirando? Porque la otra fuerza que reacciona con ella va en sentido contrario. Entonces, a esto lo conocemos como tensión, ¿sí? A esto le vamos a llamar tensión. Tensión, ¿sí? Y a esto, cuando las fuerzas van hacia dentro del elemento, ¿sí? Como en este caso, le vamos a llamar compresión. Digo, no creo que haya mucha duda, ¿no? O sea, aquí cuando lo está aplastando, pues es compresión. Cuando lo está estirando, es tensión, ¿no? O sea, no creo que haya gran problema ahí, ¿no? Aquí lo único que sí tenemos que ver es de que siempre que ustedes miren en una armadura, por ejemplo, supongamos esta armadura, ustedes ven este elemento, por ejemplo, este elemento y este otro elemento, este que va aquí, por ejemplo. Estos dos, ustedes los miran más gruesos que el resto de los elementos, quiere decir que esos elementos van a estar trabajando bueno, no quiere decir que están trabajando con presión, pero se dice que están a compresión porque los elementos que están a compresión tienden a tener un pandeo, ¿no? ¿Sí? Entonces, al momento de tratar de hacer si el elemento es más grueso, esto se controla, ¿no? En cambio, en la tensión, pues se está estirando, ni modo que se vaya a pandear para ningún lado, ¿no? Entonces, los elementos a tensión son un poco más delgados, precisamente porque pues no tienen ese problema del pandeo, ¿no? Profe, ¿se podría decir que es como dilatación? No, porque la dilatación es otra cosa. La dilatación es exclusiva de cuando estamos trabajando con temperatura. O sea, porque yo no puedo decir, yo no puedo decir que cuando un cuerpo se está dilatando, el cuerpo se está hinchando, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, si lo tenemos contenido en una, no sé, entre 2 piezas, lo que va a empezar fíjate, él aparentemente está entrando en tensión porque se está expandiendo, ¿no? Pero cuando se topa con otro elemento que lo restringe, empieza a trabajar a compresión. Entonces, dices, a ver, está raro, ¿no? Porque se está dilatando, se está expandiendo, pero llega un punto donde está trabajando a compresión. Entonces, ¿qué está pasando? No, son temas muy diferentes. De hecho, a ver, no, con ustedes no lo voy a ver. Cuando vayan a resistencia de materiales, se va a hablar un tema que se llama deformación por temperatura. Y ahí van a ver esos detalles, van a ver cómo se calculan y todo. Pero ahí ya nos estamos metiendo más en fuerzas internas y aparte ahí pues igual se trabaja como un axial, pero
pero se entiende que es por temperatura y trabaja diferente ahí. Digo, aparentemente es lo mismo, pero se trabaja muy diferente. ¿Sí? Aparte, cuando trabajamos por temperatura, estamos trabajando con la propiedades del material. Y ahorita en este caso nosotros no estamos trabajando con los materiales, estamos trabajando con los elementos y estamos diciendo que ese elemento está estirando. Porque viene otro tema, la tensión, hasta qué tanta tensión puede soportar el elemento. Ok, Con lo que saben ahorita ustedes no me pueden decir cuánto soporta. Entonces ahí entran otros factores. Y yo les puedo decir ahorita, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues la tensión que va a tener va a ser no sé, de 4,000 kilogramos por centímetro, perdón, centímetro cuadrado. Ahí está. Sí, pero yo te pregunto, ¿esto qué es? ¿Es el FY o es el FU? ¿Verdad? Entonces ahí es donde empezamos con los problemas. Entonces, cuando vayan a resistencia de materiales, vamos a empezar a ver, estos temas. ¿Qué es el FY? ¿Qué es el FU? ¿Qué es un esfuerzo admisible? ¿Qué es un esfuerzo último? Y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con unas gráficas donde nos vamos a dar cuenta que esta famosa tensión, pues ya va a tener su chiste, ¿no? Y la compresión, lo que va a pasar es de que, pues, llega un punto, la compresión, este tema, fíjense dónde vamos a ver este tema. Este tema lo vamos a ver cuando veamos, cuando vayan a resistencia de materiales, si es que, pues, no se quedan aquí en este curso. Cuando vean el tema de columnas, cuando vean columnas es cuando vamos a ver este tema, ¿sí? Cuando se empieza resistencia a materiales, en los primeros unidades, se ve, hay un tema que se llama deformaciones. En ese tema vamos a trabajar exclusivamente con tensión y vamos a ver varias propiedades que tienen los materiales. Entonces, por eso les digo, ahorita nosotros no nos vamos a meter mucho en esto. Ahorita nomás vamos a decir, este elemento está a tensión, por ejemplo, es más, ustedes así lo van a hacer cuando trabajemos. Van a decir tensión, por ejemplo, tensión, compresión, 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 tensión, compresión, compresión, tensión. Digo, es un ejemplo, no quiere decir que así trabajen, ¿no? Así vamos a trabajar más o menos, ¿no? Pero después de que ustedes me calculen, o sea, ustedes van a calcular la fuerza axial aquí, la fuerza interna axial, y ahí en base a eso, en base a los resultados como los tengan, por ejemplo, si la fuerza axial les da de esta manera, ustedes aquí, pues en realidad esto sería una compresión, ¿no? Pero si les da de esta manera, si la flechita va tratando de salir de los, más bien, llega a los nodos, quiere decir que estaría a tensión. Aquí estaremos a tensión. ¿Sí? Y si la fuerza axial está saliendo del nodo, lo más probable es que sea una compresión, ¿no? Entonces, ahí ustedes, de esta manera, ustedes van a, con este cálculo, ustedes van a comprobar que esto es una compresión y esto es una tensión. Entonces, ustedes como ejercicio, y es más, se los recomiendo que lo hagan. Ustedes cuando vean una armadura así, con sus fuerzas y todo, ustedes traten traten de hacerlo, digo, para que les sirva como un ejercicio mental. Ustedes traten de decir, mira, esta armadura va a tener, por ejemplo, tensión, va a ser compresión, compresión, compresión. Ustedes pueden enumerarla. Ya que los calculen, se van dando cuenta si estaban bien o estaban mal, ¿no? Y es una forma de que pues vayan ubicando las estructuras cómo operan, ¿no? Desde un punto de vista pues un poquito empírico, ¿no? Pero que ustedes puedan, en función de fuerzas y eso, puedan irse dando cuenta, ¿no? Que se lo recomiendo que lo hagan después de la primera armadura, para que vayan viendo, ¿no? Entonces, y vayan ahí operando.
¿Hasta aquí andamos bien? Sí, profe, todo claro. Todo bien. Ok. Entonces, bueno. Ok, entonces, pues ya vimos esto. Digo, esto lo vamos a entrar un poquito más cuando empecemos a ver lo que es el método de nodos. Sí, el método de nodos. Método de nodos. Y el de secciones, ¿no? Y el de secciones. Perdón. Cuando veamos eso ya vamos a ver un poquito más. ¿Cómo andan en trigonometría? ¿Ya le dieron una estudiada y eso? ¿O todavía no? Sí. Sí, ya bien bravos. Bueno. A ver, Alejandro. O sea, me refería con respecto a cada eje del elemento. ¿A qué te refieres con eso? A cada elemento, a cada... Esa es la respuesta que había yo dado antes. Ya cuando me Ok. estaba explicando eso de los axiales. Eso ya pasó. Bueno, sí. Bueno, entonces así vamos a trabajar, ¿no? Fíjense cómo van a trabajar. Por ejemplo, vamos a agarrar ahorita, voy a hacer ahí un poquito adelanto antes de ver otra cosa, para que vean en lo que nos vamos a estar metiendo, ¿no? Man de cuenta, este es el nodo, ahí dice el nodo G, ¿no? Entonces, fíjense, el nodo G tiene una fuerza que le llega de esta manera. Es una fuerza P. Eso me quedó feo. Y tiene otra en este sentido, ¿no? Que también es una fuerza P. ¿Sí? Entonces, luego tiene que un elemento que va hacia este sentido y el otro va en este sentido, ¿no? Entonces, ustedes aquí, fíjense lo que van a hacer. Tenemos esta fuerza aquí. Yo ahorita, fíjense lo que estoy haciendo. Yo voy a suponer que esta va hacia arriba. Y esta, pues un poquito para equilibrar, voy a ponerlo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, en base a esto, entonces aquí a esta fuerza que tenemos aquí, le vamos a poner fuerza GH. Y a esta le vamos a poner DG. Fuerza DG. Ahí está, ¿no? Entonces, así es como las vamos a estar trabajando. Entonces, cuando calculemos, vamos a ver si nos va a dar de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo más probable es que aquí esto se nos invierta, ¿no? Porque si se fijan dónde tenemos el apoyo y dónde tenemos la fuerza, entonces aquí debe haber una reacción de este tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí yo creo que esta parte de aquí va a trabajar a compresión, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo en el cálculo. Entonces, los cálculos que vamos a hacerlos así, nodo por nodo, ¿eh? Igual aquí, igual aquí, igual aquí, este también, este de aquí, este de aquí, y así vamos a ir midiendo, ¿no? Entonces, así es como vamos a estar trabajando. Entonces, yo creo que aquí, pues ya basta de tanto asustada, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué dijimos que seguía? Después de la definición, decíamos de clasificación, ¿verdad? De las estructuras. A ver, ¿ustedes cómo creen que se clasifican las estructuras? Por sus formas geométricas. A ver, ¿qué otro? Pues también por el sistema de apoyos. En las armaduras nomás vamos a tener dos tipos de apoyos, ¿eh? Vamos a tener este que tenemos aquí. Sí, perdón, se quedó muy abajo. Y el fijo. Nomás En son dos, ¿no? armadura, El fijo y el móvil. fijo y el móvil, ajá. Aquí en las armaduras no existe el empotramiento, ¿eh? El empotramiento no lo vamos a usar aquí.
porque las armaduras no tienen momento, ¿no? Sí, se considera, teóricamente se dice que no tienen momentos. Sí, a ver, ¿qué otro? Por sistemas de cargas, su sistema de cargas. Sistema de cargas, y ahí es un punto para ustedes en el examen. Digo, porque van a terminar más rápido. Solo hay cargas puntuales. ¿Dónde lo pongo? Que quepa. Aquí. Aquí lo voy a poner. Solo puntuales. Solo puntuales y sobre nodos. Ahí está. Es lo único que vamos a tener. Entonces, se facilita todo, ¿no? Como que todo se pone más fácil. ¿Cómo la ven ustedes? Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿no? Ya, un Facilita, ejemplo, ¿no? un ejemplo. ¿Cómo? Un ejemplito. No. ¿Para qué quieren un ejemplo? ¿No quieren ver cómo se clasifican las armaduras? Sí, pues ya. Sí, pero pues después del Pero que tema que estaba terminando, pues. Ahorita les voy a dejar un ejercicio a ustedes. Todos ya vieron los videos, así que No. pueden hacer. No, ¿cómo no? Además, ¿quién fue el que dijo? A ver, Daniel Valencia. Daniel Valencia, ahí está. Daniel Valencia, para el viernes va a tener que tener una armadura que le voy a pasar ahorita. Ok, bueno. En las armaduras, pues los tipos que hay son, se van nombrando más bien, ¿no? Por un poquito por el tipo de armaduras para el uso que tienen. Por ejemplo, aquí si se fijan, estas que están aquí, uy, ya les taché mal, bueno, pero todas estas que están aquí en esta parte de aquí, se fijan, son armaduras para techos, ¿sí? Para cubiertas. Entonces, ustedes si fueran a hacer una cubierta, normalmente se vendrían a este tipo de armaduras, ¿no? Que en este caso, pues, digo, algunas ya hasta nombre tienen, ¿no? Ustedes pueden hablar de una Pratt, de una Howie y de una Fink. Esta que está aquí, Fink. Entonces, estas son típicas para techos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes podrían utilizar estas. No quiere decir que nomás estas pueden utilizar otros tipos, ¿sí? Pero estas ya son así como son como precalificadas, ¿no? Para cubiertas. Se sabe que estas disposiciones que tienen los elementos van a trabajar bien, ¿no? Entonces, por eso se usan de este tipo, ¿no? Y bueno, acá tenemos otro tipo de armadura. Si se fijan, la que miramos en el ejemplo anterior, pues era muy parecido a alguna de estas, ¿no? Si se fijaron, que eran un poquito parecidas a estas, ¿no? Entonces, de hecho, a ver, ¿a cuál es igual? Ustedes que todos lo saben. No tenemos una parecida, ¿eh? Pero bueno. Esta disposición que tenemos aquí es la que nos estaría dando un poquito más es más práctica para los puentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los puentes, si ustedes se fijan, la parte del puente que carga es esta parte de aquí. ¿Sí? No es la parte de arriba, entonces todo se carga aquí y las armaduras, ellas redistribuyen las fuerzas internas, en este caso el axial, para que no sea sobre un solo punto, ¿no? Que queda todo. Y donde se van a estar transmitiendo aquí las cargas, pues serían en estos puntos, ¿no? Serían en estos nodos. ¿Sí? Serían en estos nodos, es donde estaríamos aplicando nosotros nuestras cargas, ¿no? Que está medio raro, ¿no? Porque ¿por qué las aplicamos aquí cuando pudiéramos estar aplicando más arriba, ¿no? Entonces, se fijan, igual, aquí hay una que se llama también Pratt, una que se llama Howie, y está la Warren, está la Baltimore por acá, está la armadura tipo K o K, sí, que estas son las típicas para puentes. Ustedes
Si ven algún puente por ahí, se van a dar cuenta que estas son las que operan, ¿no? ¿Sí? Y pues luego vienen ya lo que son otro tipo de armaduras, que por ejemplo esta si la ven aquí, esta pues ustedes ya la han mirado, ¿no? La han mirado en puentes, ¿no? Son basculantes que hacen, pues están como puente y va a pasar un barco o algo y la levantan, ¿no? Entonces pues ya lleva un procedimiento y todo, ¿no? ¿Sí? Luego pues tenemos también las armaduras las que se utilizan como para los estadios, ¿sí? Ya ven que los estadios se acostumbran, o más bien no debemos de ponerle columnas aquí porque pues aquí irían las gradas, ¿no? Sí. Entonces imagínense poner una columna aquí, pues no se ve, ¿no? Entonces se hacen de este tipo. Las armaduras es una estructura que nos sirve para cubrir claros grandes, ¿no? Entonces, con lo que no podíamos cubrir una viga normal, utilizaríamos una armadura, ¿no? Entonces, fijan la disposición que podemos hacer de los elementos y así los trabajamos, ¿no? Entonces, estos son los otros tipos que tenemos, ¿no? Sí. Ya, pues estos no están clasificados como un tipo, ¿no? Para puentes o para techos, pero pues nos pueden servir, ¿no? En este caso, pues nos serviría como para un estadio, ¿no? En este caso aquí, pues una armadura, curiosamente, nosotros podemos hacer la parte de otra armadura, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque aquí el caso, pues nos está diciendo que es un emboladizo, ¿no? Que sale de otra armadura, pero las armaduras pueden tener ese detalle. ¿Qué pasó? ¿Alguien preguntó, dijo algo? ¿Nadie? Bueno. Parece Ok. que no. Parece que no, nomás ahí están platicando. Entonces les digo, estos son algunos tipos, ¿no? Hay infinidad de tipos. Una armadura ya prácticamente con que cumplamos ahí con las condicionantes que vamos a ver, les puedo decir casi que esto ya puede funcionar como una armadura en un momento dado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que, en eso se clasifican las armaduras, ¿no? Principalmente, pues la clasificación es esta que estoy poniéndoles aquí. Me van a preguntar, maestro, pero pues son muy poquitas. Bueno, ustedes, si no me creen, pueden ir a buscar en internet. Hay más variedades, estas son ahora sí que las más comunes, ¿no? Sí. También hay otro tipo de armaduras que se utilizan mucho en cubiertas. Hay unas armaduras que quedan algo así. Sí, que son así. Y estas armaduras pues van así, ¿no? Entonces aquí ya nosotros ya vemos cómo las vamos a trabajar, ¿no? En diagonales así, o también pudiéramos traerlas en este otro sentido, ¿no? Así. Entonces, digo, hay muchas variantes, ¿no? Pero a final de cuentas, y estas, curiosamente, estas apoyan, normalmente las apoyamos de aquí y de aquí, ¿no? ¿Sí? Están apoyadas. Entonces les digo, hay varios tipos, nomás que ahorita pues les estoy poniendo los que ustedes van a poder calcular, porque por ejemplo este que les puse aquí, que ya lleva 4 apoyos, ya no se va a poder calcular con ecuaciones de equilibrio, así como las estamos viendo nosotros. Entonces, pues ya ahorita les pongo las que ustedes pueden calcular sin ningún problema, ¿no? Digo, yo creo que por ahí en el examen estaría bueno poner uno así como este, ¿no? ¿Qué les parece? En el examen ponemos algo así. Arre. ¿Sí? Con 1 hora y media para terminarlo. Entonces, aquí estaremos terminando de ver lo que son las clasificaciones, ¿no? Era nomás darles que los conocieran los tipos, ¿no? Realmente, pues, clasificaciones hay, o sea, ustedes métanse en internet y se van a dar cuenta de todo lo que hay, ¿no? Entonces, hay esto y hay más, ¿no?
y hay varias que funcionan para diferentes tipos, o sea, hay diferentes tipos que trabajan para diferentes, tienen el mismo nombre, pero depende en qué áreas se está trabajando, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí con la PRAD, ¿no? La PRAD tiene, se maneja en y luego se maneja en parapuentes también, ¿no? Y tiene el mismo nombre y se fijan, no se parecen en mucho, ¿no? Aunque si se fijan, las ven bien, sí hay unas variantes por ahí, ¿no? Que las caracterizan, pero bueno. Entonces, ahorita estaríamos aquí con esto, ya terminando a lo menos estos temas. Y pues ya estaremos ahorita sacando esto, ¿no? Lo que son las clasificaciones. Mañana vamos a ver rapidito este tema, el de condiciones de hiperestaticidad. Vamos a ver eso y también, y vemos eso rápido y nos metemos a verlo, análisis por nodos y secciones, ¿no? Que esto sería que el viernes, ¿no? El viernes tenemos clases. Sí, así es. Hasta el viernes. Y el lunes creo que no hay clases, ¿no? Sí hay clases. No, ay, profe. No hay. Y ese es el día que iba a regalar puntos, pero bueno, si no hay clases, pues ni modo. Ok, entonces, bueno, pues entonces nos vemos el viernes. Y el viernes, profe. De acuerdo, profe. ya nos va a entregar ahí, por ahí nos va a traer un ejemplo hecho, ¿no? ¿Cómo? Pues, ya ves. Yo no quería decir nada, pero... Profe, no puedo apagar mi micrófono. Ayuda. Bye, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Cuídese. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Bye, profe. Nos vemos. Bye, Se profe, cuidan, y el viernes nos vemos. El viernes con trigonometría. Ya está, profe, gracias, Claro nos que vemos el viernes. Nos vemos, se cuidan.